primera iniciativa que tomó el Estado de Honduras una vez detectado el primer caso de COVID-19 en el país fue decretar estado de emergencia. En ese sentido, entonces, le da total disposición a todas las instituciones nacionales a realizar compras de forma directa de los insumos que quieran, que consideren necesarios, eso sean de seguridad, sean alimentarios o de infraestructura. En ese sentido, a nosotros como organización de sociedad civil y a las demás instituciones le es difícil realizar auditorías sociales teniendo un estado de excepción. No sé si lo quiere decir. ¿Por qué? Porque esto le permite entonces a las instituciones no entrar en licitaciones nacionales o internacionales, estar temporalmente dentro del portal de Honducompras, que es el sitio oficial del Estado para la compra de insumos y materiales, los instrumentos necesarios para enfrentar la pandemia. Sin embargo, hasta el momento, FONDE ha contabilizado que el país tiene a disposición al menos 80.000 millones de lempiras, unos 3.200 millones de dólares para hacer frente a las consecuencias económicas y sanitarias. Sin embargo, miramos que hay indicios en la zona norte, por ejemplo, de que los médicos pueden irse a protestas al no tener cuerpos de bioseguridad. Lastimosamente, ya ha fallecido el primer personal de la salud, producto de la falta de insumos necesarios para hacer frente al COVID-19 en nuestro país. Contamos entonces, Alejandro, con un presupuesto de 80.000 millones de lempiras para hacer frente a esta enfermedad y pues como es una emergencia, no hay forma de controlar de qué manera se adquieren o a qué precios se están adquiriendo estos insumos. Más que la información que tiene puesta la Secretaría de Finanzas en su portal de transparencia, que hay que aclarar y que es una iniciativa importante de ese fin, no la aplaudimos porque al final son servidores públicos y esa es su obligación. Sin embargo, sí aceptamos que una iniciativa interesante en medio de la pandemia. Sin embargo, la información no está detallada. Y lo que nos preocupa aún más es que el Estado de Honduras en 2018 firmó un acuerdo internacional que nos decreta como Estado abierto. Esto tiene implicaciones respecto a las compras, por ejemplo, porque es vinculante, es decir, el Estado está obligado a detallar toda la información que pone a disponibilidad del público. Hoy por hoy está incumpliendo el Tratado Internacional de Transparencia y Rendición de Cuentas y le está impidiendo entonces a la ciudadanía saber claramente quiénes son los proveedores del Estado, y a dónde van destinadas entonces las compras adquiridas, porque si la zona norte, que es el foco de la pandemia en nuestro país, tiene denuncias de que no cuenta con los implementos necesarios, todo ese material entonces tiene que estar concentrado a un lado y es una respuesta importante que deben contestar nuestras autoridades nacionales, ya sea en cadena nacional o a través de la mejora del portal web de la Secretaría de Finanzas. Tenemos en pantalla, Alejandro, un video que realizó FOSDE para explicar de manera general y con fechas cómo se ha venido dando el desarrollo de este presupuesto con el que contamos ahora. Comenzamos en marzo con un primer presupuesto otorgado de más de 100 millones de lempiras, si no me equivoco, para hacer frente al dengue y en todo caso que se presentaran pues ya los primeros de COVID-19. Luego, ¿cómo se vino dando la acumulación de este gran caudal? Bueno, sabemos que la primera transferencia, como lo mencionó, fue el 10 de febrero, principalmente para hacer frente al dengue, que es una epidemia incontrolada en los últimos 3, 4 años, y la posible llegada del COVID. A raíz de ahí, entonces, el 11 de marzo se aprobó una línea directa al Poder Ejecutivo de 623 millones de lempiras para atender los insumos de bioseguridad necesarios para hacer frente a la pandemia. En el 13 de marzo de este mismo año se aprobó entonces la Ley de Aceleración Económica frente a los efectos adversos del coronavirus. Esto da al menos unos 3.000 millones de lempiras para la mejora de infraestructura y la construcción de centros hospitalarios. Hasta el momento o hasta el 2 de marzo, que fue la sesión extraordinaria del Congreso Nacional, el Estado de Honduras tenía a disposición al menos 720 millones de lempiras, unos 18.000 millones, unos 720 millones de dólares, unos 18.300 millones de lempiras. Hasta ese momento el Estado de Honduras tenía incluso más presupuesto que lo invertido en El Salvador, en Guatemala y en Costa Rica, que son nuestros homólogos centroamericanos. Después del 2 de abril, que el Congreso Nacional sesiona extraordinariamente, se da potestad a la Secretaría de Finanzas
para que adquiera deuda hasta por 2.500 millones de dólares, unos 60.000 millones de lempiras. Esto es sumamente preocupante. Uno, porque el adquirir nueva deuda estaría elevando los niveles de deuda actuales del gobierno. Esto podría incrementarlos al menos al 55% del Producto Interno Bruto y estaría generando presiones fiscales dentro del presupuesto general. Sabemos que la actividad económica está parada casi en un 90% y esto va a repercutir en los ingresos del Estado necesarios para hacer frente a las obligaciones internacionales. Es decir, aparte de que el país tiene el presupuesto más alto, al menos de la región centroamericana, también tiene la presión de que no puede hacer frente a las deudas adquiridas por parte del gobierno de la República para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID-19. Sí, como lo mencionaba, el Estado de Honduras adquirió 2 hospitales móviles por 5.5 millones de lempiras. Esto, y hay que ver cuáles son las especificaciones. Ellos hablan en la Secretaría de Finanzas de que los hospitales adquiridos son uno con la capacidad de 51 pacientes y el otro con la capacidad para 61 pacientes, haciendo un total de unos 112 pacientes en los 2 hospitales móviles. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta dónde están instalados o si ya están en el país. Esto es una compra internacional, evidentemente, dado que ninguna compañía en Honduras se ha dedicado a elaborar o a la construcción de hospitales móviles. El precio de cotización internacional son los que nosotros estamos averiguando para la comparativa de precios, al igual que la adquisición de mascarillas N95, que el Estado de Honduras las tiene compradas a 190 lempiras y empresarios nacionales dijeron o han expresado en diferentes medios de comunicación que lo más que podría llegar a costar la misma es 45 lempiras. Entonces estamos viendo que hay una sobrevaloración de al menos el 50% en los precios de las mascarillas N95. En los últimos 3 gobiernos, el FOSDE no ha formado parte de ninguna iniciativa nacional. Sin embargo, sí participó en la elaboración, por ejemplo, del Plan de Nación y Visión de País, que es el instrumento de planificación territorial, presupuestal e institucional para los próximos 20 años. Ese fue elaborado en 2011 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Esa fue la última participación del FOSDE con la institucionalidad pública en temas de relevancia nacional. A partir de ahí, FOSDE no ha sido o no ha vuelto a ser invitado para poder participar en entonces iniciativas del gobierno. Sin embargo, sí participamos de iniciativas internacionales, como CERCOS, que es la iniciativa internacional para la construcción de infraestructura. En transparencia, participamos en el trabajo mano a mano, política y técnicamente, con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Y hemos trabajado de la mano también con el Consejo Nacional Anticorrupción en la construcción precisamente de un documento que calcula los impactos macroeconómicos de la corrupción en Honduras, que solo para el 2018 los mismos se perdían al menos 65.000 millones de lempiras por corrupción. Ese monto podría ser rebasado, dada la complejidad y la opacidad del momento en que estamos viviendo para enfrentar este COVID-19 en el país. Precisamente, Alejandro, esa era mi siguiente pregunta. El empresario Pedro Barquero ha emitido a través de su cuenta en Twitter hace solo unos minutos un mensaje donde asegura que la veeduría social para velar por la transparencia en los procesos de adquisición o compras en la actual emergencia debe ser liderada precisamente por el Consejo Nacional Anticorrupción y por la iniciativa FOSDE. ¿Qué opinión le merece? No, sin duda alguna la comparto. Quien debería estar liderando una veeduría a las compras, sin duda alguna, es el Consejo Nacional Anticorrupción. Sabemos que es la instancia de sociedad civil que se ha encargado de auditar las compras de las diferentes administraciones del aparato público, y nosotros como FOSDE tenemos un expertise en auditar, si así lo queremos llamar, los recursos del presupuesto general de la República. En ese sentido, también esta comisión debería ser multisectorial, es decir, no solo enfocarse en estas 2 instituciones, como son FOSDE y CNA, sino incorporar la participación del Colegio Médico Hondureño, quienes son los especialistas y encargados de verificar si las compras de bioseguridad que ha hecho el Estado son en realidad las que necesita y a los precios adecuados. Debería estar la participación también del sector empresarial, que sabemos que alguna parte del sector trabaja actualmente en la veeduría social, pero no es suficiente para hacer frente
a los niveles de transparencia que exige la ciudadanía. Además de participar entonces la academia, que es un componente importante de la sociedad hondureña y que puede aportar significativamente en la construcción de una verdadera rendición de cuentas y transparencia del aparato público. Alejandro, ¿cómo se compara el presupuesto con el que cuenta Honduras en este momento de crisis por el coronavirus con los de la región? ¿Cómo estamos colocados en cuanto a cifras? Bueno, sabemos que hasta el 2 de abril el que se nos acercaba era El Salvador, quien había destinado al menos unos 500 millones de dólares para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID en su país. Hasta esa fecha Honduras tenía 720 millones de dólares destinados a la misma. A partir del 2 de abril y con la disposición que a la Secretaría de Finanzas de poder adquirir deuda hasta por 2.500 millones de dólares, esa cifra se eleva a tener un gasto casi igual al de un país del primer mundo, o al menos de los países más desarrollados de la región latinoamericana. Sin embargo, los resultados hemos visto que no han sido los oportunos. Haciendo unos cálculos personales, con los datos proporcionados por SINAGER, Honduras solo realiza 21 pruebas por cada 100.000 habitantes diariamente. Panamá y Costa Rica, que son los dos principales centroamericanos en la materia, realizan al menos 300 y 150 pruebas por cada 100.000 habitantes de forma diaria. Es decir, realiza un monto significativo y más proporcional a su población de la que realizamos actualmente en el país. Esto sin duda alguna a nosotros nos genera mucha preocupación, dado que podríamos estar no reportando los casos que de verdad tienen COVID en el país. Y esto podría tener consecuencias económicas y sociales, dado que dar la impresión de aplanar la curva, el Estado de Honduras podría entonces suspender la cuarentena o el aislamiento nacional, y por ahí podría repercutir más agudamente en la economía y en lo social, aparte de rebasar sin duda alguna la capacidad sanitaria del país. En las últimas horas, Alejandro, el gobierno de Honduras ha firmado un préstamo por 119 millones de dólares, que son como 2.930 millones de lempiras destinados al agro. ¿Cómo quedaríamos entonces en esa situación? ¿De cuánto sería nuestro presupuesto ahora? Bueno, sabemos que esos 119 millones de dólares son un proyecto que está financiando el Banco Mundial. Es Honduras un actualmente préstamo. tiene, sí, un préstamo con el Banco Mundial a través de un proyecto de agro. Honduras actualmente tiene unos 3.200 millones de dólares, sumándole esos 119 millones, ascendería entonces a unos 3.339 millones de dólares destinados a hacer frente a las consecuencias económicas, sociales y sanitarias. Es importante recordarle a la población que también en el aspecto del agro, Honduras cuenta con 4.000 millones de lempiras dadas a las Fuerzas Armadas para reactivar este sector. Hoy por hoy FODE está proponiendo que ese dinero tiene que ser reorientado a la seguridad alimentaria. Sabemos que Honduras está atravesando unas sequías importantes a nivel nacional, principalmente en aquellas zonas que son más productoras agroalimentarias. No cuenta con sistemas de riego necesarios para hacer frente a entonces la demanda nacional de alimentos. En ese sentido, estamos resintiendo los fondos que fueron desviados, por ejemplo, en el caso reportado por la Maxi y la Caja Chica del Hermano, que eran 230 millones de lempiras destinados principalmente a los agricultores de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. En ese sentido, desde FOSDE creemos que el dinero tiene que invertirse de la mejor forma e incorporar a los micro, pequeños y medianos productores en la veeduría de este dinero es fundamental para hacer frente a la demanda alimentaria que va a atravesar el país en los próximos meses. Tendríamos entonces, Alejandro, 3.339 millones de dólares en este momento de presupuesto. Sí, serían Solo para aproximadamente confirmar. un poco más de 65.000 millones de lempiras destinados a hacer frente al COVID-19, tanto económica, social y sanitariamente en el país. ¿Cuánto calculan ustedes que se está gastando en alimentos con este tema de las bolsas solidarias y a cuántas personas está llegando? Bueno, se sabe que el programa Honduras Solidaria atiende nada más 740.000 hogares en condición de pobreza, casi un 90% de los hogares en condición de pobreza extrema que reporta el Instituto Nacional de Estadística. En ese sentido, la transferencia, o al menos la única que reporta el portal web de la CEFIN, es por 335 millones de lempiras a las municipalidades
para que sean estas quienes entreguen las bolsas solidarias, así lo queremos llamar, a los más vulnerables a nivel nacional. En ese sentido, la transferencia por hogar que está realizando el gobierno de la República para atenuar las demandas sociales y alimentarias son de al menos 500 lempiras. Esto es insuficiente para llevar una canasta básica de alimentos a la población, la canasta, según cálculos del FOSDE, anda en al menos unos 11.000 lempiras en las zonas rurales. Importante, Alejandro, su aporte. También tenemos la comparación porque pues la situación del dinero son cifras y queremos mencionar que en Honduras se ha valorado en 5,5 millones una clínica móvil que solo albergaría a 20 personas. Y en El Salvador se ha construido un hospital, además ya con esta cifra que voy a dar a conocer, con equipo valorado en $370,000. Y se construyeron dos. Bueno, sabemos que primero Honduras no tiene la capacidad de construir un hospital en tan poco tiempo como lo está demandando la actual crisis sanitaria en el país. En ese sentido, la adquisición de hospitales móviles es una iniciativa muy bien pensada. Sin embargo, los precios no son los de mercado. Si bien, como lo mencionaste, Andrea, los dos hospitales móviles que adquirió el país andan en unos precios de alrededor de unos 5.5 millones de lempiras, con la capacidad en conjunto de al menos 50 pacientes. En ese sentido, como FOSDE, a nosotros nos preocupa, porque si ese fue el precio del hospital móvil, habría que sumarle todo el equipamiento necesario, como ser la planta de aguas residuales, como ser los ventiladores y las camas necesarias de unidades de cuidados intensivos que Honduras no cuenta actualmente, y esto podría elevar el precio. Por eso estamos trabajando desde ya en tratar de conseguir las licitaciones internacionales necesarias para poder contrastar los precios en los que compra el Estado de Honduras con los que se compra internacionalmente los diferentes países en el mercado internacional. ¿Qué saben ustedes, Alejandro? Lo mencionamos durante la pausa comercial, pero queremos también mencionarlo en nuestra transmisión a través de la pantalla de GOTV sobre la sobrevaloración en las compras de insumos de bioseguridad, este equipo, mascarillas, guantes y todo esto. Sí, sabemos que el portal web de CEFIN reporta, por ejemplo, que están comprando mascarillas N95, que son las más adecuadas según el personal médico para atender la crisis sanitaria, por un precio unitario de 190 lempiras. Empresarios estuvieron denunciando este fin de semana también que el precio máximo que podría llegar a costar una mascarilla N95 es de 45 lempiras. Estamos diciendo que la sobrevaloración es de al menos un 150% del precio original. A raíz de esto también hicimos una comparativo con los guantes clínicos, por ejemplo, o quirúrgicos que le llaman, necesarios en el personal de la salud para atender, y los mismos andan costando en el mercado nacional de forma unitaria no más de 3 lempiras. Sin embargo, el Estado de Honduras los compra a 7 lempiras cada uno, con una sobrevaloración de al menos el 125% del precio original, y así sucesivamente. Sin embargo, ocupamos contrastar estos datos con el Colegio Médico de Honduras, quienes son los especialistas en la materia, y darnos la certeza de que los precios que nosotros tenemos a lo interno del FOSDE son correctos en el ámbito nacional e internacional. Estamos hablando en este momento, Alejandro, del gasto, pero también el gobierno de Honduras ha recibido diferentes tipos de donaciones por entes internacionales. Sabemos de 26,000 pruebas por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿En cuánto estarían valoradas las mismas? Bueno, el dato de la valoración de las pruebas rápidas no los tenemos, dado que esta es un equipo especializado del área de la salud. Entonces las licitaciones las tienen que hacer o bien los profesionales de la salud a través de las instituciones internacionales o bien el Estado de Honduras. Sin embargo, estamos trabajando en adquirir un monto aproximado de las donaciones. Lo que sí es importante denunciar es que no se sabe a ciencia cierta dónde están destinadas las pruebas rápidas que adquirió por donación al Estado de Honduras a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, ni sabemos si ya se están implementando de la forma más adecuada. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que el Estado de Honduras solo realiza 21 pruebas por cada 100.000 habitantes de forma diaria, cuando Costa Rica y Panamá realizan
300 y 150 pruebas diarias por cada 100.000 habitantes. Es decir, Honduras no está detectando ni siquiera el 20% de los casos reales de COVID-19 en el país. Por eso tenemos, por un lado, la tasa de mortalidad más alta de la región latinoamericana y por otro, uno de los países con la detección de menos casos a nivel regional. Alejandro, volviendo al tema de los televisores, de las cafeteras y de los dispensadores de agua sobrevalorados, ustedes me comentaron que tuvieron acceso a los precios por parte de una distribuidora, en donde además si se compran por mayor, pues hubieran salido más baratos. Pero se ha criticado mucho que si estas cafeteras eran para capuchino, para macchiato o para qué, porque demasiado caras, son 4.000 empiras cada cafetera. Además, si son necesarios los televisores o no, esa pregunta la dejamos para @GoTV Honduras en Facebook. ¿Qué piensan ustedes de la compra sobrevalorada de cafeteras, dispensadores de agua y otros insumos por parte del gobierno de la República como excusa la emergencia de COVID-19? Alejandro, volvemos al tema económico porque es muy importante también dar a conocer sobre las medidas que se han tomado hasta este momento por parte de las autoridades y si realmente benefician a la población directamente o no. Bueno, hasta el momento el Estado de Honduras ha tomado a bien al menos 3 paquetes económicos, si le queremos llamar. Hasta el momento los paquetes económicos adquiridos por el Estado de Honduras a través de las diferentes instituciones son insuficientes para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales. Una tiene que ver porque las consecuencias económicas están directamente relacionadas con el tiempo de duración en el control de la propagación del COVID-19. En ese sentido, entre más nos tardemos en controlar la enfermedad, más agudos serán los impactos económicos y sociales en el país. Dos, porque el Estado de Honduras no está abarcando el 100% de la sociedad en sus iniciativas económicas. Por ejemplo, el hecho de que esté destinando recursos, por ejemplo, a través de la banca nacional con una disminución de la tasa de política monetaria y con una disminución del encaje legal en los bancos nacionales, le da la posibilidad solo a aquel gran empresario que tiene la capacidad de poder adquirir deuda en el comercio nacional para poder solventar sus problemas de liquidez. Sin embargo, los micro, pequeños y medianos empresarios y productores, que son casi el 80% del total del sector empresarial y productivo del país, no le están dando beneficios o no tendrían acceso alguno en esto. Uno, porque no son sujetos a crédito. Dos, porque prestarle a este tipo de empresarios, a este tipo de sector, representa mucho riesgo para el sistema financiero nacional. Y tres, porque no se da un incentivo adicional a la banca nacional para que los recursos de verdad los destinen a sectores productivos, dado que la banca ha tenido un comportamiento adverso a riesgo, es decir, no invertir en aquellos sectores que son volátiles, como el sector agrícola, como ser el sector ganadero, y sí invertir en los sectores que dan una rentabilidad fija, como el sector consumo. Hoy por hoy Honduras tiene paralizada toda su cadena de producción en todos los eslabones de la misma. En ese sentido es importante ir reactivando uno por uno, y la utilización de los recursos son necesarios, pero la utilización de unos recursos de forma creativa y de forma eficiente. Hoy por hoy, como lo estamos haciendo, solo son medidas económicas que en el papel se miran bonitos, pero en la vida real no tienen repercusiones significativas económicas ni socialmente. También hemos dejado de lado, por ejemplo, al sector informal, que representa el 80% del total de las personas empleadas u ocupadas en el país. Y son aquellas personas que viven del día a día y que hoy por hoy no tienen ingresos necesarios. Por eso miramos en diferentes puntos de la capital nacional personas que andan con letreros exigiendo ayuda, o en la zona norte protestando porque tienen hambre y no tienen los recursos necesarios para llevar alimentos a sus familias. Sabemos, Alejandro, lo que ocurrió en la última sesión del Congreso Nacional, en donde no se escucharon ni siquiera las medidas en donde se beneficia directamente a la población. ¿Se debería de alguna manera suspender el pago de servicios y si habría un beneficio directo de esta manera económico para la sociedad hondureña? Bueno, nosotros como FOTE propusimos al inicio de las medidas de aislamiento tomadas por las autoridades sanitarias, necesariamente suspender el pago de los servicios públicos. Hablamos de la electricidad, de agua y la telefonía fija, principalmente en los 4 departamentos más afectados, que son Atlántida, Cortés, Francisco Morazán
y Choluteca. Esto vendría entonces a representar un alivio económico, si así lo queremos ver, a los MIPYMES que sabemos que no tienen la espalda financiera necesaria para hacer frente al aislamiento social y a una parálisis económica de más de 2 meses. Y por el otro, le dejaría un espacio en los ingresos de los hogares necesarios para la adquisición de alimentos. También creemos que es importante que el Estado de Honduras adquiera como propia la deuda de agua potable. Sin embargo, este dinero se tiene que pagar. Ya hablamos en el primer segmento del programa, que Honduras tiene a disposición 80.000 millones de lempiras para hacer frente entonces a las consecuencias económicas, sociales y sanitarias. De ahí tiene que entonces acoger parte del dinero para hacer frente al subsidio de la energía y del agua potable. Nosotros como FOSDE creemos que subsidiar a aquellos hogares y a aquellas empresas que consuman al menos 250 kilowatts al mes va a representar un alivio económico para el sector empresarial, principalmente el micro, pequeño y mediano empresa, y para el sector residencial que ocupa hoy por hoy los ingresos para la compra de alimentos. Tuvimos la oportunidad, Alejandro, de visitar el portal de FOSDE y de alguna manera estudiar la sociedad hondureña en cuanto a términos de pobreza y pobreza extrema. Aproximadamente el 70% de la población en Honduras vive en pobreza y ni hablar de los que viven en pobreza extrema. No tienen en este momento alimentos y la situación se vuelve ya pues incontrolable, insostenible. ¿Cuál sería la mejor medida económica que podría en este momento tomar el gobierno de Honduras para beneficiar a estas personas? Bueno, sí, como lo mencionaste, Andrea, 7 de cada 10 hondureños están en condición de pobreza y 4 de cada 7 en condición de pobreza extrema. Es decir, el panorama social en Honduras no es nada favorable. Por lo tanto, copiar medidas sanitarias y económicas de países del primer mundo sin adaptarlas antes al contexto hondureño es contraproducente. Estamos a las puertas de una crisis social producto de las demandas alimentarias de la población, principalmente la más vulnerable, que no será atendida agudizaría aún más los problemas económicos, sociales y sanitarios dejados por el COVID-19. En ese sentido, creemos que la iniciativa, por ejemplo, que ha tomado el gobierno de Honduras a través del programa Honduras Sanidad Solidaria, para transferirle recursos a las municipalidades es una forma viable. Ahí mismo creemos que tiene que poner a disposición de las municipalidades la capacidad logística de las Fuerzas Armadas para hacer la entrega entonces de los alimentos. Es importante que las municipalidades, para reactivar localmente la economía en sus municipios, compren los mismos a los productores nacionales y se garantice a través de veeduría ciudadana y social que las ayudas son destinadas a los más necesitados y no politizadas, que hoy por hoy es uno de los grandes problemas que tenemos como país, que las ayudas sociales se están politizando en un momento de crisis mundial. Esto sin duda alguna es inadmisible, irreprochable por parte de las autoridades nacionales y que creemos entonces que la incorporación de la ciudadanía activa, de las municipalidades y de las Fuerzas Armadas podría dar soluciones a solventar al menos la demanda alimentaria que tiene la población, principalmente en la zona norte, que son los más afectados. Vamos a hacer una pausa comercial. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook en @GoTV Honduras. Déjenos sus preguntas para el economista Alejandro Cafati, miembro de la iniciativa FOSDE. Ya volvemos. Regresamos con más de Al Grano a través de la pantalla de GoTV y por supuesto en nuestra transmisión en vivo en nuestra cuenta en Facebook @GoTV Honduras. Estamos en entrevista con Alejandro Cafati, reconocido economista y parte del programa FOSDE. Alejandro, estamos analizando en este momento un tuit que usted emitió hace algunas horas en donde dice que realizó las sumas de los totales manualmente. Esto es matemática básica y que no llegan a 1.769.000. En efecto, y se suma pues también los números mostrados por parte de la ministra Rocío Tábora. Explíquenos en qué se basa este análisis. Sí, el problema que estamos, o la denuncia que hicimos a través de ese tweet, como lo mencionó, es una... ¿no? Me contestó y total estaba en las páginas de Excel. Sin embargo, aquí no se trata de si se suma bien o se suma mal. Se trata de que la información entonces que nos presenta el portal web de la CEFIN
con la información que presenta en cuadros de Excel no es correcta o no están totalmente concatenadas. En ese sentido, la denuncia iba a que Honduras, al tener ratificado acuerdos internacionales de datos abiertos, la información presentada en los diferentes portales web, en las diferentes páginas institucionales y los diferentes formatos deberían ser o deberían de coincidir. Esto se presta para que la ciudad sospeche de que el dinero se lo están robando. Yo por eso le pregunté a la ministra de forma directa dónde estaban los 666 millones de lempiras que hacían falta para completar los 1.769 millones que ellos tienen, que han ejecutado hasta el momento. Otro dato importante. Sí, contestó. Ella mencionó y me puso en una imagen una hoja de Excel que no se lee, pero yo la pude descargar en mi computadora y miramos que la información sí cuadra. Sin embargo, la información que ellos presentan a primera vista en el portal, en la tabla web, si le queremos llamar, con la información que presenta en la página de Excel, no coinciden. Es decir, si yo voy a mostrar en Excel información detallada, lo tengo que mostrar también en el portal web porque es parte de la transparencia y la rendición de cuentas. Hay personas, por ejemplo, que acceden desde sus teléfonos móviles a la página de ese fin y quizás no pueden descargar el cuadro de Excel. Yo en ese sentido entonces tengo que garantizar que la información concuerde para bajar entonces la suspicacia ciudadana. También es importante mencionar que el Estado de Honduras no ha dicho de forma oficial cuántos son los recursos totales que tienen destinados para hacer frente a las consecuencias económicas, sociales y sanitarias del COVID-19. En ese sentido, nosotros como FODE vamos a trabajar en una nueva denuncia, si lo queremos llamar así, para que el Estado de Honduras ponga a disposición en su portal web de transparencia a través de ese fin, cuántos son los recursos destinados a atenuar las consecuencias dejadas por el COVID-19. El problema es que no se ha hablado nada de La Plata. Se dan cadenas nacionales para repetirnos una y otra vez el lavado de manos, pero se han creado suficientes campañas para hablar sobre esto. Debería comenzar a poner a disposición de los economistas especialistas y de la población en general los datos sobre cómo se está invirtiendo el dinero. Sí, sabemos y lo mencionamos al principio del programa, Andrea, Honduras tiene un mal precedente, si así lo queremos llamar, para hacer frente a las consecuencias de los efectos económicos, sanitarios, naturales y sociales, como fue el huracán Mitch en 1998, en el cual Honduras recibió cuantiosas ayudas y transferencias monetarias. Sin embargo, el dinero nunca llegó a los más vulnerables ni a reactivar los sectores que en realidad se ocupaban de reactivar. Nosotros como FODE creemos que no se puede repetir la historia que atravesó el país hace 20 o 25 años atrás. En ese sentido, demandamos urgentemente a la Secretaría de Finanzas, a los tomadores de decisiones y al gobierno en general, explicar cuántos son los ingresos, transferencias y donaciones, y si son en especie sus equivalentes monetarios, para hacer frente a las consecuencias del COVID. Esto va, por un lado, a calmarse, así lo queremos ver, la suspicacia de corrupción en el contexto del COVID-19, y por el otro nos va a dar insumos necesarios para nosotros hacer los análisis correspondientes si de verdad se ha recibido y en qué se está invirtiendo. Y un dato interesante, y es que la ministra a través de la respuesta que recibimos en Twitter, pudo confirmar que Honduras hasta hoy ha ejecutado al menos 2.100 millones de lempiras. Sin embargo, su portal web solo tiene reportado 1.769. Es decir, que nos da la impresión que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Finanzas, no actualiza de forma constante y recurrente la información disponible en el portal web de la Secretaría de Finanzas. ¿Qué opinión le merece entonces el trabajo de veeduría que tendría que estar realizando el FONAC en relación a esto? Bueno, sabemos que el FONAC no cuenta, para empezar, con la credibilidad ciudadana necesaria para ser un veedor más. Ha sido bastante cuestionado su reactivación en los últimos 5 meses del año y en los últimos meses del 2019. En ese sentido, entonces, nosotros creemos que que lo que están realizando actualmente no es suficiente para garantizar una transparencia y una rendición de cuentas efectiva. De ahí es donde FODE entonces propone la conformación de una comisión multisectorial y multidisciplinaria encargada, por un lado, de acompañar al gobierno en la intervención de medidas económicas, sociales y sanitarias, y por el otro,
que funja como veedor social de los recursos del Estado frente a la COVID-19. ¿Quién tendría que autorizar esas veedurías por parte del Consejo Nacional Anticorrupción y precisamente a quien representa usted en este momento la iniciativa FOSDE? Bueno, sabemos que el Estado de Honduras ha operado de la siguiente forma en esta crisis. El Poder Ejecutivo solicita al Congreso Nacional la aprobación, por ejemplo, de recursos o la aprobación de iniciativas. De ahí entonces la responsabilidad inmediata es del presidente de la República, si de verdad está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, de que formemos parte, tanto FOSDE como el CNA, de la veeduría que están realizando, y el Congreso Nacional posteriormente aprueba la iniciativa del Poder Ejecutivo. Dado que ya sabemos que los órganos contralores del Estado encargados de hacer la auditoría sociales es el Tribunal Superior de Cuentas, pero el mismo no cuenta con la capacidad técnica ni financiera suficiente para auditar el 100% de los recursos nacionales. Un mensaje final, Alejandro, para la gente que nos ve en este momento y para los jóvenes que como usted y como yo estamos al pendiente de la manera en que el gobierno de Honduras hace la distribución de los fondos y que llegue a los más pobres, a los más necesitados. Bueno, primero darte gracias por la invitación. Sin duda alguna estoy muy orgulloso de participar en tu programa. Segundo, invitar a la ciudadanía en general a que sigamos haciendo auditorías sociales y ciudadanas de los recursos públicos, a estar revisando, si es posible, todos los días el portal web de la Secretaría de Finanzas y contrastar datos. Haciendo un trabajo de hormiga todos los ciudadanos en conjunto, vamos a poder llegar a la verdad, si los valores mostrados por las autoridades nacionales están sobrevaloradas o no. Y lo otro es seguir exigiendo rendición de cuentas y transparencia a todas las autoridades nacionales, que no es un deber, que no es por si quieren, sino que es un deber y un derecho que tenemos los ciudadanos al ser nuestros impuestos los que están puestos en la compra de insumos de bioseguridad, alimentarios o económicos para atenuar la crisis del COVID-19. Muchas gracias nuevamente y estamos 100% comprometidos y dispuestos a seguir colaborando contigo y con GoTV en lo que se requiera necesario. Gracias, Alejandro. Por supuesto, nosotros también queremos comentarles que estamos al pendiente de respuesta de Gabriel Rubí, ministro director de Copeco, precisamente para ampliar sobre estos temas y de todas las dudas que tiene en este momento la población hondureña. De esta manera, llegamos al final de este espacio, al grano en entrevista hoy con Alejandro Cafati. Mil gracias por habernos acompañado. Usted nos puede ver en repetición de 5 a 6 de la tarde, siempre a través de la pantalla de GoTV, y agradecemos a quienes se conectaron con nosotros en nuestro en vivo a través de Facebook en @GoTV Honduras. Con permiso.